Australian crocodile hunter Steve Irwin has died during a diving expedition near Port Douglas in Australia. Well, it's reported the environmentalist was killed after being stabbed by a stingray barb in the chest while filming an underwater documentary on the Great Barrier Reef. Steve Irwin, who owned and ran the Australia Zoo with his family, shot to international fame with his Crocodile Hunter television series and films. Australian. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo viernes de Secretos Forenses. Ya estamos listos y dispuestos para este gran capítulo junto a nuestro experto Carlos Gutiérrez. Bienvenido, Carlos. Bienvenido también nuestro maestro Salfate, Michael Lama y todos ustedes también. Esta noche nos convoca la muerte de Steve Irwin, un famoso ecologista australiano, también celebridad televisiva. Se hizo muy famoso por su programa El Cazador de Cocodrilos, un programa que nace en los años 90 precisamente en Australia, luego después se va hacia Estados Unidos. Y claro, vemos acá un personaje amante de los animales, muy carismático, muy arriesgado también, ahí lo vemos en las imágenes. Él se hizo tan conocido, tan famoso que hasta tiene una estrella en el Paseo de la Fama, ¿sabían ustedes allá? Sí, en California, en Hollywood. Bueno, además de ser presentador y tener todo este compromiso con la vida animal, con el rescate principalmente, también era propietario y dirigía un zoológico que se llama Australia Zoo, que además es un lugar que se dedica a la conservación, a la preservación de animales. Y un dato importante es que justo cuando pasaron los incendios forestales el año pasado en Australia, la familia de Irwin rescató a muchos animales en peligro. Fueron más de 90.000 ejemplares los que llevaron a este lugar para poder recuperarlos, para poder atenderlos médicamente. Así que es una labor muy bonita que, a pesar de la muerte de Steve Irwin, que fue muy trágica y que ya la vamos a revisar el día de hoy, su familia fue y se mantiene hasta el día de hoy muy ligada al mundo del conservacionismo animal. Algo que pasó por estos días a través de redes sociales: su hija Bindi, de 22 años, que también se mantiene en todo este mundo, subió una foto bastante particular. Ella está en su tercer trimestre de embarazo y sube una foto con su guatita al aire en donde su esposo le está como dando un beso. La misma foto, y ahí la estamos viendo, la misma foto que hizo su padre Steve con su madre Terry cuando ella estaba también en su tercer trimestre de embarazo mientras esperaba a su segundo hijo. Ahí vemos a Bindi, es esa niña pequeñita, y en el vientre está su hermano menor. De verdad que todas estas imágenes, estas fotos emocionaron a todos los seguidores, y cómo no, porque Steve Irwin es un personaje que se reconoce hasta el día de hoy. ¿Y por qué estamos hablando de él? Se preguntarán ustedes, porque justamente hace 10 años su familia pidió que se reabriera el caso y que se investigara nuevamente la causa de muerte, que ya vamos a conocer junto a Carlos Gutiérrez, porque habían algunas dudas. Por lo tanto, ahí se exhuma el cadáver y se hace todo un procedimiento que pasamos a revisar justamente el día de hoy, Carlos. Pero antes vamos a la ficha técnica de Steve Irwin, su nacimiento y también su deceso. Vamos a la ficha técnica. Su nombre de nacimiento fue Stephen Robert Irwin. Él nació el 22 de febrero de 1962. Nació en Upper Frentage, Gagley, en Victoria, en Australia. Él medía 1,80 m y pesaba 83 kilos. Vamos a la ficha número 2, a la ficha forense. Él fallece el día 4 de septiembre del año 2006 en el arrecife de Bath, en Queensland, Australia, y la ciudad de muerte es Port Douglas, en Queensland, Australia también, en esa zona de ese país. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan de este programa? ¿Lo vieron? Sí, ¿recuerdan a Steve Irwin? Lo que pasa es que él yo creo que el éxito que consigue a través de la televisión va ligado completamente a hacer una desconstrucción de lo que se hacía hasta ese momento en materia animal. Sí, Irwin no se dedicó a perseguir animales y tratar de mostrar cuáles son sus ciclos de apareamiento o tratar de mostrar cuáles son las formas en las que vive ese animal. Él era, como por decirlo, un niño chico que salía al patio atrás de su casa y habían animales peligrosísimos como cocodrilos y serpientes, y él se dedicaba a jugar con ellos, Australia, mal que mal, y a entenderlos y a generar una conexión animal. A mí me parece que lo que él hace es traspasarte ese entusiasmo brutal que tenía por estar con los animales y por generar un vínculo distinto. Piensa que los cocodrilos, y solamente un ejemplo, que no los cazaba, yo creo que estaba más dedicado a preservarlos. Sí. Lamentablemente, todo lo que existe en el mundo de piel de cocodrilo, para obtener esa piel, hay que quitarle la piel al animal vivo. Entonces me parece que lo que él trata de hacer es
es quitarle ese factor peligroso a ciertos animales, de ponerlos como, oye, cuidado, esos animales no, y trata de generar que tú tengas una sensación mucho más amigable con ellos y entiendas que cuando ellos reaccionan así es porque tú los estresas. Bueno, a tal punto... Y creo que eso es importante y es el legado de Irwin realmente. A tal punto lo que está diciendo Lama, justamente de quitarle como la peligrosidad a estos animales, específicamente a los cocodrilos, que no por eso dejó de ser bien polémico. De hecho, mi memoria farandulera, ¿cierto? Se recuerda de lo polémico, intrusos. se recuerda de lo escandaloso. Y hay una imagen, ese primer plano, pues. Lo mismo. Hay una imagen que recorrió el mundo, por supuesto, como todas las imágenes que tenía él, que es cuando le está dando de comer a un cocodrilo y tiene a su bebé recién nacido en brazos. Sí. Y esa imagen, por ejemplo, fue tremendamente polémica porque uno no sabía qué tipo de reacción podía tener el cocodrilo. O sea, tenía, no me acuerdo si era el hijo o la hija, pero su bebé recién nacido de meses justamente lo tenía en brazos. Niño. Entonces, claro, decían, ¿hasta dónde llega el fin de él, en el fondo, de demostrar que acá no hay una peligrosidad en los animales salvajes, incluso llegando a exponer a su bebé de meses? También fue un hombre que se le buscó cierta polémica por alrededor, y usted sabe que a mí me gusta la polémica. Mira, ¿sabes qué? Él llega en un momento no puede ser preciso. Perfecto. ¿Ah? No puede ser perfecto. No puede ser perfecto. Él llega en un momento donde se perfila una serie sumatoria de fenómenos muy interesantes. Primero, como decía Lama, hasta aquel entonces y durante décadas, el vínculo a través de el género documental con respecto a la vida salvaje animal vino dado principalmente a partir de los documentales que hacía Disney en los años 50 en adelante. Posteriormente aparecieron dos figuras, hasta el día de hoy muy importantes, que provienen de grandes cineastas de la historia norteamericana, como es Richard Attenborough, que probablemente usted lo ubica por ser el señor Hammond, el dueño de Jurassic Park. Exacto. Sí. Grande. Y su hijo, hasta el día de hoy, David Attenborough, que finalmente hace todos estos documentales ecologistas, que son los herederos de la escuela de Jacques Cousteau, ¿cierto? Este hombre... Este oceanógrafo francés. Oceanógrafo francés, muchas gracias, maestro, que hasta el día de hoy sus hijos también siguen su legado. Cuando entre medio se suma, porque hay que entender que esto quizá la gente no lo sabe, los australianos, el Down Under, ¿cierto? Como lo conocen para el mundo de habla inglesa, es como una especie de campechano libertario que tiene solucionado el sistema económico. Sí. Es como la buena vida, digamos, entre oleaje, animales salvajes y ponzoñosos. Es como la realización entre la selva y el hombre urbano. Y cuando aparece una película que se llama Cocodrilo Dundee, finalmente quedó dando bote un personaje que a muchos les instaló la posibilidad de que hay gente que vive en un lugar del mundo que es más o menos así. Sí. Steve Irwin agarra todo el género documental anterior, traspasa los límites de cuánto yo me puedo acercar a un animal salvaje, junta esta idea iconográfica de Cocodrilo Dundee y, digámoslo, y gracias a él, y sin llamar copión a nadie, generó toda una gama de personajes, incluso en Chile, de que hacen estos documentales de extremo aventura, de acercarse a animales, y que bien por ellos, pero Steve Irwin claramente es el pionero con respecto a demarcar los límites, a romper la frontera. Hizo una deconstrucción de los documentales. Absolutamente. Te sumo un detalle. Cocodrilo Dundee es la película que en el fondo, así como cuando llegaron los Beatles a Estados Unidos, fue el desembarco de la cultura australiana directamente en Estados Unidos. Y yo creo que es muy inteligente entender que, imagínate que tuvo dos partes la película. Se llama Cocodrilo Dundee. O sea, no sé con si la primera, vale. Sí, no sé si se llama tanto. Entonces, me parece que así como muchos personajes tienden a ser embajadores de sus países. El caso como lo hicieron los argentinos cuando María Marrone decía, él nos puso en el mundo. Irwin y Cocodrilo Dundee puso en el mundo Australia. Exactamente. Y qué buen punto el que mencionas, porque él, además de ser este famoso presentador de televisión, arriesgado, ver sus documentales, era un hombre también que generaba mucha conexión con la gente, fue un hombre súper querido, porque generaba esa transversalidad. Al ver un programa de televisión, tanto niños como adultos se disfrutaba por igual. ¿Y por qué decía que era buen punto Lama? Porque él en su país generó y contribuyó mucho hacia el turismo. Mucha gente quería ir a Australia para poder visitar los lugares en donde él se metía, poder conocer esta fauna, que en Australia hay una diversidad biológica, ecológica tremendamente rica, muy diversa, muy linda también de apreciar. De hecho, comentábamos un poco antes de empezar el programa cómo animales se meten a las casas de la gente. La gente ya está prácticamente acostumbrada a convivir con ese tipo de situaciones. Donde la araña se transporta un gato, poco menos. Claro, donde hay mucha peligrosidad también. Entonces se le quiere y se le recuerda mucho. Ahora, ¿por qué
él tiene tanta pasión por la fauna, por la ecología, por el rescate animal, porque él viene de una familia de conservacionistas de la vida silvestre. Él fue hijo de Lynn y Bobby Irwin. Él creció en Queensland y pasó mucho tiempo en el Queensland Reptile and Fauna Park, que fue un lugar que sus padres crearon. Ellos partieron con ese proyecto y desde muy chiquitito él aprendió a alimentar a animales, a mantener los hábitats de estos animales. De hecho, él a los 9 años comenzó a manipular cocodrilos. O sea, a los 9. Imagínate lo que sería para unos padres dejar que su hijo de 9 años se ponga a manipular y acercarse a cocodrilos, pero para la familia era algo absolutamente normal porque era parte también de su propio hábitat, haciendo como esta analogía. Es como, Mike, que si tú llevas a tu perro y le decís subas a la cama a dormir, al cocodrilo. Lo subías claro, a la cama. tal cual. Patas más cortas le cuesta más, obviamente. Se crió de esa cocodrilo forma. tiene un cerebro que tiene 2 funciones nomás, que es reproducirse y comer. Entonces no Claro, son animales Es como un hombre, maestro. Son animales súper... Maestro, yo no sé con quién se junta usted, pero bueno. De alguna forma llegamos a lo que hemos hablado varios viernes de secretos forenses. Nosotros estamos acostumbrados de alguna forma a hablar los viernes en secretos forenses de conductas súper adictivas, de personas que estuvieron involucradas con alcohol, con drogas, y siempre llegamos a la conclusión que es desde la infancia, que es por algún abandono, que es porque vieron que su mamá, su papá hacían grandes fiestas, ¿cierto? Incluso algunos casos consumían con los propios padres, los abandonaban. Acá vemos el caso contrario. Acá vemos cómo unos padres justamente amantes de la naturaleza, desde la más tierna infancia, desde chicos, le generan este amor por los animales, le generan esta cercanía, le generan este bienestar que no solamente le hacía un bien a Steve, sino que también a toda la sociedad. Ya lo vimos después que, y ya nos está diciendo Monty justamente, que toda su vida la dedica a la conservación y buena vida de los animales. Vemos el efecto contrario al que hemos revisado todos los viernes, de una buena acción. Aunque quizás la intensidad de vivir así... Algo te dice. Algo te dice, ya después lo exploramos, Claro. pero está interesante. Maestro, eso. yo busqué, googleé, escándalo Ni una del cazador yeyita. de cocodrilo. El cazador de cocodrilos vendía piel. Todo lo malo le traté de encontrar y no lo encontré. No hay ni una Hay yeguita. una biblioteca. Traté de buscar por todos Pero lados. ¿sabéis qué? Lo que dice no hay. Salva es Anda a la súper- biblioteca. Es súper importante lo que dice Salva, porque al final es una forma de ser como adicto al peligro, ¿cierto? A la Como que te adrenalina, va ¿cierto? generando Una esa forma de adrenalina Claro. que tú necesitas estar en constante desafío. O sea, Como un hoy día fue Jackass en buena. un cocodrilo, mañana va a ser, no sé, un tiburón, y así sucesivamente va a ir como aumentando tu nivel de riesgo, ¿cierto? Hay ahí como una adicción. Bueno, Ahora finalmente... es propio de la televisión de ese tiempo. Yo creo que También. también tiene que responder un Otra personaje televisivo. Exactamente. Como tengo que traspasar límites. Como decía Lama, pues, o sea, en esa época ver programas de animales en donde todo se mostraba muy desde lejos y llega un personaje a meterse literalmente a la jaula de los leones, entonces Lo que era pasa es que Nosotros fue veíamos bien Rosa futurista. en Chile. Claro, lo que pasa es que él hacía esto en su zoológico. Recuerden que, tal como lo mencionabas Australia tú, los Zoo. padres tenían esta reserva y era como una especie de zoológico y era abierto al público y él hacía estos shows para la gente. Entonces alguien tiene que haber ido de la televisión y de hecho le invitaban muchas veces a programas de televisión de niños en Australia, pero él hacía lo mismo en el zoológico. Entonces era su personalidad de siempre. Claro. Pero ahí vamos a lo que decía Mike, el por qué llega una persona a hacer eso. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Oye, él con un detalle, su hija. lo del uniforme yo creo que es... Sí, es le sacó- icónico. por No, eso lo digo, impuso. sacó- Su punto característico. que armó un- Color caqui. Está muy bien armado el personaje. Es que ese uniforme lo vemos eso hasta es. hoy, po. Claro, pero está muy bien armado. O sea, tú, por ejemplo, veíamos la fotografía antes que estaba mirando con un loro. No sabría decir específicamente Ya mira los movimientos. qué animal es. Tú te fijas que cuando él está mirando, mira, cuando está frente a un animal, está mirando, hay una conexión con el animal. Es que eso es lo que pasa. Yo creo que un buen personaje funciona cuando no es un personaje. Claro. Exacto. Ya sea que cantes, ya sea que haga un clip, lo que sea. Esa foto, mira, esa foto. Si no eres lo que pretendes, finalmente uno rápidamente se da cuenta de eso. Sí. Y en este caso yo creo que era él y después vienen los personajes. Maestro, todo cae por su propio peso, usted sabe. Ahora un detalle, yo creo que él, hablo del personaje porque rubio australiano, 1,80 m, el traje y esa conexión con los animales hace que tengáis un show de televisión, digamos las cosas como son, perfecto. Claro. Lo más atractivo que puede haber, tomando en cuenta la edición de los 90, Mike, que tú eras fanático pero veías solamente marrón glacé. Y sumándole a eso... De hecho, la 1 y la 2. Oye, y sumándole a eso también la familia perfecta que tenía Steve Irwin, sus hijos, su esposa súper apañadora, sus padres también. Entonces, bueno, una historia muy linda para recordar. Finalmente, él en el año 91 fue cuando se hace cargo de este parque, de esta reserva que también tenían sus padres. Y por ahí continuamos con la historia de Michael Roldán. Con una historia de amor que también este viernes cambia toda la lógica de lo que hemos revisado los viernes anteriores, porque justamente, y tú estabas hablando, Monty, el año
1991, ese año es cuando él conoce, y no solamente conoce, sino que también se enamora de quien fue el gran amor de su vida. Y estamos viendo en imágenes a Steve junto a Terry Raines, justamente una naturalista de Oregon. Tal para cual. Ellos, tal para cual, de verdad, pero tal para cual desde la más tierna infancia. Se conocieron justamente, se enamoraron en el año 1991, tuvieron 2 hijos, de que después vamos a hablar de ellos, y ella toda su vida fue amante de los animales. De hecho, una historia muy similar a la de Steve, porque Terry desde chica vivió como su papá, que era justamente un conductor de camiones. Cuando iba en la carretera, Carlitos, el papá, si veía un animal herido, un animal abandonado, lo recogía y lo llevaba a la casa para que lo cuidaran. Entonces, desde chiquitita, justamente, Terry tuvo esa conciencia por los animales. Qué bien, ¿eh? Es más, ella es reconocida, fue muy reconocida por ser una amante de los pumas. Y ella contó en varias entrevistas que un día Carlos vio como un aviso en el diario de que había un puma herido y que no lo podían cuidar. Y ella dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a ir, lo voy a rescatar a ese puma, lo voy a traer hasta mi casa y lo voy a cuidar. Y desde ese minuto ella se enamoró de los pumas. Entonces son, como decía Salfate, tal para cual, una historia que desde mucho antes de conocerse, el amor por los animales los unía. Exactamente, aquí estamos viendo es la pareja perfecta para este tipo de personajes. El hilo rojo. Ahí estamos viendo que ellos siempre recorrían el mundo, después estuvieron muy conectados con el trabajo que él hacía en su reserva de animales, en el zoológico, después que cambió el nombre de Zoología de Australia. Y ella fue muy activa también en todos los programas de televisión y en los documentales. Entonces se complementaron muy bien. Básicamente había muchos reptiles y animales que están en el océano. Y ella veía mucho lo que son los pumas y todo ese tipo de animales. Bueno, de hecho tú lo decías, Carlos, ella es clave en el inicio del cazador de cocodrilos. Ya vamos a ir con eso, pero antes hay un registro audiovisual justamente de Terry conversando con sus hijos y conversando algo súper lindo y súper especial, que es cuando les dice, ¿saben qué? En este minuto de mi vida yo me di cuenta que su padre era el gran amor de mi vida. El hombre que siempre estuve buscando. Pasemos a revisar ese registro. A Lama no le han dicho eso. Yo trabajaba en un hospital de emergencias veterinarias. Desafortunadamente llegó un puercoespín que había sido atropellado y no sobrevivió. Así que lo puse en el congelador y se lo enseñé a Steve. Y lo primero que hizo fue tomar una púa y la clavó en su brazo. Y luego jaló y jaló y jaló y dijo, wow, en verdad se te quedan clavadas, ¿no? Y ese fue el inicio de esta interesante Te enamoraste. relación. En ese momento pensaste, ese es el hombre para mí. ¿Cómo no haberlo hecho? Es muy gracioso. Oye, ahí lo tiran la talla, así como muy gracioso, pero incluso el momento en que se enamoran, el momento en que ella dice, es el hombre de mi vida, es mi hilo rojo, lo que estoy buscando, está relacionado también con los animales. Acá uno dice como, oye, la familia va perfecta. La familia todo ideal. De hecho, se conocieron en el 91, en 1992 ellos se casan. Ahí estamos viendo imágenes justamente de la boda. Y en lugar de tomar una luna de miel tradicional, de decir, no sé, lo que haría Lama, mucho alcohol, mucha fiesta. Casándose apurado. Sí. Claro, por ejemplo, todas esas cosas, en vez de hacer eso, ellos dicen, ¿sabéis qué? Vamos a grabar un documental. Y vamos a grabar un documental en el cual justamente vamos a estar atrapando, conociendo y cazando cocodrilos. Ese documental, así, esa era la luna de miel de ellos. ¿Ah, eso lo sabía? ¿En serio? Una le dice, upa, listo, chalupa, vamos. A cazar cocodrilos. Nada de luna de miel, nada de guatita al sol. Pero ahí igual. Vamos a estar cazando. Yo creo que le dijo, vamos a ver por dónde muerde la iguana. Ya, pues. Maestro, dijo, vamos a hacer un documental, pero para ex videos. Oye, de hecho, ellos no van solos, no es que lo graben solos, van con un importante director a grabar este documental. Si en el fondo, su luna de miel es un trabajo. Así como hay gente, yo conozco gente que lleva la luna de miel con amigos, que lleva a la luna de miel. Mentiroso. Ellos llevaron a un Eso se llama perversión, maestro. Se llama orgía Roldán, gangbang. Ah, pero ellos la Un gangbang, sí. Ya, que ahora entendí. Ya. Bueno, ellos van con un director y su luna de miel se transforma después en el futuro, en el primer capítulo del Cazador de Cocodrilos. No te crees, era la luna de miel. Es que así parte, por eso es tan importante lo que decía Carlos, la función de ella en el Cazador de Cocodrilos. Si tenemos un padre
de una madre amante de los animales, que dan su vida por los animales, sus hijos claramente también heredan esa tradición. De hecho, tuvieron 2 hijos que los vamos a pasar a revisar también en pantalla, lo comentaba Monty, Bindi y Robert. Estamos viendo, vamos a ver ahí algunas imágenes de los hijos, quienes hasta el día de hoy, de hecho, siguen el legado de su padre. Hasta hace poco lo hacen también ambos a través de un programa de televisión que se llama Criki. Esta es la familia Irwin, justamente, y ellos como familia se dedicaban a enseñar, tal como lo hizo su padre, la riqueza del mundo animal. De hecho, el 2020, Carlos, Robert, que cumple ahora 17 años, tiene 16 años, sube a sus redes sociales un registro que fue bien impactante, porque él sube el momento en que una pitón le tira a morder la cara. Y esa imagen él la compara porque su padre también vivió ese momento que después vamos a revisar cuando estaba trabajando. Entonces él dice, mira cómo son las cosas de la vida, estoy haciendo lo mismo que mi papá, y una pitón de alguna forma me agradece o me acaricia de la misma manera que lo hizo en su momento con el papá. Los hijos han seguido su legado también. Sí, es una caricia bastante extraña, pero... Pero para ellos es como... No sé si todos queremos tener la pitón ahí. Claro, en su casa no intente esto, por favor, no intente acariciar una pitón con su cara en su casa, por favor. Ellos son profesionales, dejémoslo claro. Pero hay imágenes... Son loquillos. Son loquillos, Oye, sí, pero es su vida. Y parte de la política que los ha acompañado. Sí, ellos nacieron en este medio ambiente. Veíamos recién en las fotografías. ¿Quién tiene una foto con niños cuando uno es niño con un chita, por ejemplo, o con una tortuga? Eso no son fotografías normales, pero sí están en el patio de su casa. Entonces es una vida diferente. Pero es una vida también que vemos que está llena de amor. Ahí están con koalas, que es una familia muy unida, llena de amor, y que logran realizar y logran hacer lo que a ellos les gusta, que es lo que ellos quieren. Mira, esa es la foto que yo les comentaba a Monty, que lo sube el año pasado. Es tremendamente fuerte. Ya, pero acá hay algo. Pero lo que voy, claramente la gente a esta hora que ve televisión tiene un criterio formado, no van a andar buscando una pitón para pasársela por la cara. Confiamos en eso, gente, así somos. Pero Monty... no sé si la sonrisa es el gesto facial que debe acompañar eso. Por último, como... así sorpresa. Es que ¿por qué lo digo? Porque el hijo Robert, cuando sube este registro que fue julio del 2020, le da un valor súper emotivo. En el fondo sabemos, mira, de hecho estamos viendo el video que él sube, pero el texto que acompaña este video, Monty, es un valor emotivo. Él hace la comparación después, mira, junta los videos con lo que le pasó a su papá muchos años antes. Claro. Es la misma imagen. Y él dice, esto es como la sincronía de la vida. Sí, es que finalmente cuando creces en un ambiente tan cercano a los animales, un poco se les va perdiendo el miedo. O sea, es algo natural. De hecho, hemos visto imágenes y fotos donde Bindi, su hija mayor, cuando era muy chiquitita, no sé, haber tenido 2 años, le daba besos en la boca a las pitones. Entonces, al final, convives en ese ambiente y le vas perdiendo también un poco ese susto que podría tener cualquier persona absolutamente normal que no está vinculada a ese medio. ¿Te fijas? Por ahí va sin también. lugar a dudas. Crecieron con esa realidad. Oye, vamos a seguir avanzando mientras estamos viendo fotos de la familia. Son como de catálogo y retail las fotos, ¿no? Es como la familia Ingalls, como no sé, tienen la casa en la pradera, familia perfecta. Solo una pregunta. Fíjense que... a ver, solo por ponerle, digamos, un poquito de spice a la conversación. Ya. Pero en Australia, siendo que la gente convive con, por lo menos como decía Lama, 10 de las especies más ponzoñosas y peligrosas, siendo creo que la primera está la araña del tubo que te picó. ¿Araña del tubo? Sí, se le llama así porque tiene una telaraña, es de este porte la araña. Lo hace como dejo las macetas atrás del baño y todo. Y si te pica es como, ya, tienes que ocupar estos 10 minutos para decirle a toda tu gente que la quiere, abrazarla, no, porque no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Fregate, 10 minutos más no va a existir. Prácticamente así lo describían. Y un capítulo de Peppa Pig fue censurado en Australia por la realidad de que Peppa Pig decía la araña, digamos, que para muchos se ven feas, así como temibles, pero en realidad si uno las trata bien, no te hacen nada, nunca te atacan, solo se defienden. Entonces como que Peppa Pig le ponía la patita y como que se subía. Entonces lo prohibieron porque si un niño veía eso, en Australia, podía llegar a pensar de que podía jugar con una de las tantas arañas terribles, que si te pica te moriste. Entonces, simplemente digamos, para poner un poco de salsa de conversación, que son interesantes en la interna que te haya picado una pitón, pero
solamente sin ponerme así como pechoño, ni mucho menos, cosa que no lo soy, es que si alguien de cierta ¿Quién podrá defendernos, lo maestro, encuentro ahora? simpático esto, yo creo que es bueno que estas cosas acompañen, como dice Carlos, no lo haga en casa. Sin duda. Porque nos falta, aquí es como cuando alguien ve Jackass y dice, ya, llamo a mis amigos y nos vamos a tirar al tercer piso a la piscina sin agua. Ya, pero acá yo tengo una pequeña pregunta y es un debate interno que desde que leí el tremendo libreto de nuestra jefa me carcome el cerebro. A ver. ¿Este era un programa infantil? No. A mi juicio no, po. No. Pero, sí, pero tenía ese alcance familiar, Sin lugar a dudas. las redes sociales de todas maneras. Yo lo comparo, claro. Es un programa de entretención. Era programa infantil del profesor Rosa, que veíamos nosotros acá, que eran dibujitos, qué sé yo. O sea, infantil hasta que se filtró el video. Cuando se filtró el video, ¿cachaste? Era infantil. Ya, pues, pero antes del video era infantil. Esto para mí, Carlos, era un programa más bien para personas que podían seguir una lógica de documental. Él era súper, no sé, dicharachero, súper entretenido para contar las cosas, pero no era para que un niño de 5 o 7 años lo viera solo. No, en ningún caso. Siempre había que tener esa responsabilidad con los padres viendo, una responsabilidad compartida. Con la R arriba. Con la R, exactamente, como se saca en Chile. Porque mira entonces, eso, evidentemente, eso un niño no lo puede intentar en su casa, o cualquier persona. Yo tampoco lo haría porque yo no soy experto en eso. A lo más uno cazaba una lagartija en el patio de la casa cuando era niño. Entonces, eso yo creo que al ser evidentemente, y además que era Animal Planet el que transmitía estos programas, entonces siempre si bien es cierto, es un programa cultural y un documental, pero siempre tenía que haber una responsabilidad de quién lo estaba viendo y con quién ese menor entender que no es algo que se pueda hacer. A lo mejor podías verlo como una futura carrera cuando fuera un adulto, ser veterinario o estar en eso, pero no más allá que eso. Ahora, hoy día ese programa, porque todos los programas funcionan en sus épocas y en sus momentos. Monty, tú como una animalista declarada, defensora de los animales, ¿tú crees que un programa así hoy día funcionaría? Porque de repente se imagina que uno puede decir, oye, igual como que está, en el fondo va y molesta al animalito, le está alterando su hábitat natural de todas formas. Quiero meterle un poco de maldad, maestro, a la cuestión. Sí, un poco de más adelante vamos a ver ese detalle. ¿Puede funcionar en esta época un programa así? Porque estábamos viendo el video, en el fondo se revuelca, igual lo amarra por un momento, está encima. Lo está sometiendo. Es un peso no menor, lo está sometiendo. No es que necesita ayuda el cocodrilo, que él quiere ayudarlo. No, lo quiere mostrar a la gente. Lo está sacando para a ver, no me odie gente, pero en el fondo está utilizando el animal para lucrar. Claro, lo que pasa... Eso es lo que está... ¡Oh, lo dijo! Sí, porque está lucrando con la vida silvestre. ¿Funcionaría un programa así hoy en día? ¿Sabes lo que pasa? Es que acá hay que analizar también cómo se ha dado la curva de este tipo de espacios y qué generaron este tipo de espacios. Porque Salfate te hablaba de Jackass, y créeme que Jackass tiene mucho el cazador de cocodrilos, y después hubo un programa que se llamaba Wild Boys, que estaba Chris Pontius, y era solamente con cosas de animales. Entonces, me parece que él abrió esta beta de decir, oye, weón, podéis jugar y entretenerte con ellos en algo que puede ser peligroso, que lo puedes ver como un stuntman, que sería como un doble de acción en el fondo. Sin embargo, me parece que hoy, al menos, ha vuelto la parte del estudio porque hay una conciencia animalista completamente distinta. Total, absolutamente. Hoy, el año 2021... Chile cambió, compadre. No, Chile no, pues, maestro, que acá... Bueno, el mundo. Acá cuando uno es... Chile no cambió. Antes que animalista hay que pensar en las personas, porque las personas acá en Chile sí que están al final. Sí, los constituyentes. Entonces me parece que hay una vuelta de mano en entender que hoy día el tema animal es distinto a hace 20 años, por lo cual el trato que reciben los animales y la conciencia que le dan a los niños es completamente distinta en ese momento. En ese momento se entendía, y lo voy a decir con todas sus letras, que era parte del show televisivo, que funcionaba muy bien en números, y que si tú llevas a un estudio a ese cocodrilo y le hacís lo que le hacís, o lo hacís como lo hacían en Jackass, finalmente ese animal lo único que está diciendo es generarle un estrés mayor. Innecesario. Completamente innecesario. Eso voy. Claro, pero hay una curva, ¿te das cuenta? O sea, él no hace esto esto es como cuando alguien crea una herramienta, un martillo que está pensado para arreglar una casa, y alguien toma ese martillo y mata a una persona. Pero, Lama, No, es que queréis morir, tú queréis ponerte picante, pongámonos picante. A ver, yo quiero escuchar la música. Perdón, partí diciendo que en su época funcionaba así. Por eso me cuestiono si en esta época, Monty, funcionaría. Yo creo que no. Yo creo que ya no se permite el lucro con el animal. Lo que pasa es que hay dos cosas. Yo creo que él sí fue un
un conservacionista, un rescatista muy importante que rescató muchos animales para darles una mejor vida, para poder sanarlo. Fue más Eso lo que es se una ganó. parte del tema, que es un poco también lo que se cuestiona con los zoológicos, ya que los zoológicos también cumplen con una función que tiene que ver con la conservación y la preservación, aunque también está esta otra discusión que tiene que ver en cómo mantener animales enjaulados para una simple exhibición y el deleite de la gente. Yo creo que son dos cosas absolutamente diferentes. Me ha tocado ver el trabajo que han hecho zoológicos, por ejemplo, acá en Chile, sobre todo los que están hacia el sector más sur, claro. y de verdad que se preocupan de rescatar a los animales que han sido, por ejemplo, maltratados en circos y los tienen hoy día, claro. y son animales Como que Rancagua, por mucho que tú los recuperes, los rehabilites, no pueden volver a su hábitat natural porque están completamente dañados, ya perdieron toda esa capacidad intuitiva de sobrevivir. Por lo tanto, ver estas imágenes que de pronto se quedan solamente como en este marco de la entretención y de lo increíble que es esa imagen para la audiencia, si es solamente por eso, yo estoy súper en desacuerdo. Ahora, si tú me dices que eso es un procedimiento para rescatar a ese cocodrilo que necesita ser salvado de, no sé, de una potencial área de contaminación, por ejemplo, y trasladarlo a otro lugar mejor, estoy de acuerdo. Pero más se ganó igual, ¿eh? Claro, es complicado el tema. Pero es un debate de alguna forma ético-moral. En su momento me da la sensación de que él lucró con los animales. Atención, tanto así que tuvo un programa tremendamente exitoso. Estamos hablando del Cazador de Cocodrilos. 11 años, tremendo éxito. Vamos a los detalles de la fama. ¿Hay algo oculto en la vida del Cazador de Cocodrilos? ¡Ay! Las hipótesis de su muerte, Esa culebra la ya causa te de su muestra. muerte, esa imagen, Cuidado, detalle, todo lo que pasó con Australia. La muerte de Steve Irwin, justamente este hombre amado por toda Australia y por parte del mundo. Nosotros estábamos analizando la contrafama de alguna forma, lo que generaba un poquito sus escándalos, pero también su vida. Ya lo decíamos que en su luna de miel, en lugar de disfrutar, de hacer una luna de miel tradicional, se dedicaron junto a su señora ya a hacer un documental. Ese documental, Carlos, después se transformó en El Cazador de Cocodrilos. De hecho, en el primer capítulo del Cazador de Cocodrilos, un programa que tuvo un éxito tremendo. De hecho, 11 años estuvo en la pantalla. Se fue mencionado justamente como el segundo programa de mayor duración de Discovery después de Cazadores de Mitos. Además, a la gente le impactaba mucho, tú que veías el programa, Carlos, le impactaba mucho y le llamaba la atención la forma en que tenía Steve de narrar todo. Él era muy alegre, era distinto a lo que uno estaba acostumbrado a ver en un documental. Como decíamos con Salfate antes, fue la deconstrucción de los documentales, mucho más cercano, mucho más histriónico. Sí, mucho más divertido, porque en los documentales nosotros estábamos acostumbrados de ver, aquí estamos frente al pajarito y no sé qué. Entonces él le ponía salsa y mostraba y tocaba a los animales y los cazaba, o nos mostraba que un cocodrilo no era tan asesino o tan complicado, sino que es un animal diferente, o que el tiburón es un pez con más dientes y que se puede convivir. No es tenerle miedo, sino que es comprenderlo. Pero es lo que conversamos también en el bloque anterior. Ahora, en este minuto, sería imposible ver un programa así porque habría algún daño hacia los animales, y los programas que tiene Discovery y otros canales como de culturales hablan más que nada de la parte interna o interior de los zoológicos y cómo preservar a los animales y cómo ellos preservan las especies también. Claro. Entonces es un punto de vista totalmente diferente. Estamos hablando de otra época, estamos hablando de 20 años atrás, pero no es menor porque este programa tuvo más de 500 millones de televidentes viéndolo en todos los continentes del planeta, en casi todos los países del mundo. Entonces, claro, estamos viendo ahí, por ejemplo, imágenes, él está nadando con una ballena tiburón, y está así, o sea, sin protección, sin ninguna cosa, y él nos acercó, y por supuesto con su vestimenta, él nos acerca. Es como una figura de acción, pero, como un mono animado de acción. Claro, como el G.I. Joe del agua. Entonces, y él sale y imagínate, y empieza a explicar de inmediato de qué se trata, cómo es la especie que él descubre, y él está en la naturaleza viendo. Entonces, exacto, está en el lugar. ¿Sabes lo que me generaba a mí? Es que yo encuentro que la gracia que él tenía es que el ser humano con respecto al mundo animal o vegetal es como decía Carlos, y ahí está este pájaro sorprendente, y es como del podium, así como estamos nosotros los humanos, que somos lo más que hay, y están estos animales pintorescos que te voy a mostrar. Y él era como un animal humano, que de hecho no somos ni minerales ni vegetales, somos animales, somos animales humanos. Exacto. Entonces él se metía como un animal más. Entonces
insisto, diluía esa frontera que hay. Nosotros también nacemos, morimos, comemos, cagamos, o sea, somos una cosa, somos un primate, digamos, con capacidad reflexiva nomás. Exacto. Pero si uno lo piensa en términos de las maquinarias instintivas que uno tiene, claro, uno se sobrevalora mucho con respecto de, yo tengo un entendimiento que me separa, hay muchas cosas operando en uno que poco tienen que ver con uno. Uno es más una máquina de la naturaleza, entre otras cosas, más que una persona así con una libertad plena y todo lo demás. Entonces está bien sentirse como animal a veces. Es muy cierto lo que está diciendo Salfati. Carlos hablaba del alcance. Este programa partió en Estados Unidos, Reino Unido, después alcanzó más de 130 países. O sea, de verdad fue un tema, fue un embajador del mundo de la cultura, del mundo de los animales de Australia en el mundo entero, justamente con un alcance increíble. Ahora, yo me pregunto, y me sale un poquito lo malo, a ver, debe existir, no estoy acusando de nada, pero debe existir alguna condición psicológica o a lo mejor externa para ser tan amante de la adrenalina que te generan los animales. Porque a mí me da la sensación de que Lama, Montes, Salfate, Carlos, de que uno puede amar mucho a los animales y querer acercarse. Mira, ahí estamos viendo justamente, esa es la imagen, si mal no me equivoco, cuando la pitón lo muerde. Eso te genera una adrenalina, pero se transforma, pasa a ser un adicto de la adrenalina a ese nivel. Yo me imagino, y me da la sensación, Carlos, que después de que una pitón lo tiene así, lo tira a morder, después, lo mordió, ahí lo está mordiendo y está explicando. ¿Y ese animal de abajo? Él le está explicando, es un programa para niños. Esta es una imagen que fue icónica. Es un programa de niños y él está con esta pitón y la pitón lo muerde en el cuello. En el programa de televisión en directo, y ahí lo tiene todavía en el cuello. Y él está explicando que lo está mordiendo, que no siente... te va callado. Claro, y le pregunta si duele. Y de hecho el tipo dice, ¿sabes qué? Le dice el resto, necesitas emergencia. No, estoy bien, me están viendo, y se acerca a la cámara, por favor, cámara, acércate, y empieza a mostrar cómo se ve. Para él era normal. Entonces ahí... Hasta el muñeco se quedó callado, el de abajo así costado. Pero Carlos, ¿qué pasa con el cuerpo cuando ya me mordió la pitón? Entonces después, el día de mañana, cuando voy a abrazar o voy a agarrar otra pitón, esperamos que no me muerda, pero me imagino que la adrenalina que voy a hacer es como la droga, ¿no? Exacto. Si ya me mordió, necesito ir subiendo la intensidad. Es que aquí, eso también es peligroso. Aquí vamos a empezar a desarrollar quién era Steven Irwin. Porque él, tenemos el personaje perfecto que hemos conversado hasta este minuto. Ya cae un poquito menos. Exactamente, de la familia, todo perfecto, muy bonito. Le buscamos la maldad todo. Acá empezamos a darnos cuenta cuál era su personalidad o cuál era su perfil. Evidentemente, él nace en este medio ambiente, su patio de la casa era este zoológico que tenían sus padres. Entonces, para él es normal estar con estos animales. Pero como tú bien lo dices, Mike, la adrenalina que uno genera por algo, o la emoción, la excitación que genera ese momento, es algo agradable para esa persona. Por eso a todos nos gusta cuando se genera esta liberación de dopamina, cuando comemos chocolate, cuando tenemos relaciones sexuales, es algo agradable. Y eso también, cuando estamos en una situación agradable, queremos repetirla porque es una situación que nos genera placer. Claro. Y eso es lo que genera placer en esta persona, estar en el peligro. Y ahí vamos a ir conversando durante lo que queda del programa más adelante, por qué esta persona llega a eso. Solamente decir una cosa muy interesante que acaba de decir Carlos, que yo le pregunté a un psicólogo, así, una eminencia así muy interesante respecto a los rasgos de personalidad. Ya hablamos de personajes como él, y me decíamos, ¿esto es bueno o malo? Entonces me decía, mira, no es bueno ni malo, pero hay que entender de que existen condiciones que demuestran que hay algo dentro del funcionamiento de la persona. Entonces yo le dije, ya, pero todos tienen algo, sí. ¿Y cómo yo puedo detectar, hablando en este caso de Steve Irwin, que alguien tiene un problema con esto? Muy fácil, me dice. Cuando tú no puedes estar tranquilo en la tranquilidad. Mira. Si la tranquilidad te molesta, Lama. Eso es un problema. Como el lama que, por ejemplo, no se puede dejar de mover, así como que tú la pituye. ¿Sí? Exactamente, digamos. Entonces, tienes lo mismo. Pero ahora está tranquilito. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe, maestro? Los viernes me gusta escucharlo. Solo el viernes, ojo. Las adicciones no solamente tienen que ser justamente de sustancias ilícitas que tengan que ver con la droga o el alcohol. Estamos hablando hoy día de otro tipo de adicción que podría ser justamente esta adrenalina al peligro, a estar en una línea de la muerte. Los saltos de paracaídas, por ejemplo, Mike, la gente que salta está buscando esa sensación. Por ejemplo, oye, algunos datos como de biografía en cuanto al cazador de cocodrilos, de mito, decía, el cazador de cocodrilos, cuando finalmente
finalizó, justamente hicieron un capítulo especial que se extendió aproximadamente por 3 horas. Que se llamaba, Las aventuras finales de Steve. 3 horas duró ese programa donde mostraron material inédito de Steve Irwin alrededor de todo el mundo. Él también tuvo otros programas, no solamente El Cazador de Cocodrilos, tuvo El Diario del Cazador de Cocodrilos, que mostraba en el fondo su vida familiar, o sea, estaba lucrando con la familia también. Como aprovechando como los animales, Méndez. como los Méndez, animales y familia. También tuvo veterinarios de nueva raza y él se dedicó a hacer también, como bien decía Monty, acá me voy a poner más bueno, a ayudar también a los animales. De hecho, hizo una fundación incluso en honor a su madre, en homenaje a su mamá que falleció el año 2000, la fundación en memoria de Lynn Irwin. Ya estábamos viendo cuando en los años 90 una pitón lo mordió. Varios momentos de drama, de peligro, fueron los que él vivió en su carrera. Fueron 11 años del Cazador de Cocodrilos. Lamentablemente hubo un episodio del cual no pudo salir con vida. En ese episodio va a profundizar el señor Lama. Digamos las cosas como son. Steve Irwin era un personaje al cual, para que tú lo compraras, a ver, si tú veías a Steve Irwin con un poodle, créeme que la sensación no es la misma. No. El trabajo de él y en el fondo su personaje era el ir contra el peligro. Exacto. Y estar presente en ese peligro y demostrarte a ti que lo que te dicen que es tan peligroso muchas veces no lo es. Sin embargo, todo tiene límites. Y cuando tú vas en busca de ese peligro y te equivocas, le pasa lo que le pasó a Steve Irwin el año 2006. El 4 de septiembre del 2006 específicamente estaba con el hijo, me imagino que hijo de Jacques Cousteau, que se llama Philip Cousteau Jr. Yo no sabía que el Jr. iba después. Él heredó el, ¿cómo se llama? El Calipso. El Calipso. Yo siempre pienso en el Belafonte, problema mental maestro con el cine. Un abrazo a Bill Murray. Oye, me dicen Calipso y pienso en Luis Fonsi. O sea, yo estoy peor. Mira. La canción. No, yo iba a decir otra cosa, pero bueno. No, bebé. Sí, cuidado, Mike. Entre Calipso, ya, perdón. Salgamos de ahí. Oye, bueno, entonces él estaba con estaban realizando un trabajo documental. El documental se llamaba Ocean's Deadline, que sería en el fondo como la lista de muertes del océano, dando a entender que cuáles son los animales más peligrosos que se encuentran en las costas australianas. Ya lo decía San Juan anteriormente. Como los límites del océano, en realidad. Exactamente, pero además tiene que ver con esto de lo que te hablábamos antes del programa, de la cantidad de animales peligrosos que rodean a los australianos diariamente. Ese día estaban en el mar, cerca de una zona, cerca de la costa, por lo cual la profundidad no era tanta. Ajá. Empeoró el tiempo, por lo cual cualquier equipo audiovisual decide, tomando en cuenta que las condiciones no son las mejores, posponer la grabación. Es decir, ¿sabéis qué? Mejor esperemos a que mejore. Hay una cosa que tiene con la luz y con un montón de procesos que se hacen en ese momento. Excepto si va este equipo y sucede el milagro de Pucón con Eclipse. Maestro, es que eso es... Es que lamentablemente el documentalista Luca Becce no estaba ahí. Y cuando uno tiene gente que trabaja a ese nivel... El maestro del Guachalomo. El maestro del Guachalomo, maestro. No, y faltaba León gritando, ¡abrió, mierda, me voy de vacaciones! Saludos a León. Oye, entonces, Irwin, que era un entusiasta, y como lo decíamos anteriormente, un tipo que parece que no se puede quedar tranquilo, decide que no pierdan la jornada de grabación. Cada jornada de grabación en un documental tiene un costo. Cuando se pospone, se entiende que ese costo se va a perder. Y decide ponerse en snorkel, igual ir al agua, obviamente vestido, en busca de obtener cualquier tipo de imagen. ¿No siguió las señales, maestro, en esa oportunidad? ¿Sabes qué? Es como cuando a mí, maestro, a mí me pasó el otro día cuando se me quedaron las llaves adentro. Señal. ¿Por qué me mira con esa cara? Sí, una señal. ¿Ve? A Irwin señal, yo no. Pero esa señal te pasa bien seguido también. Bueno, pero son señales, algo estoy haciendo mal. Eso ya quedaron libro, dos oportunidades bien importantes maestro, de su vida. Ya. Entonces, yo le digo Irwin, yo lo dejo ahí nomás, maestro. Volvamos a Irwin, maestro, que le da un poco de idea. Decide poner el snorkel, va al agua y se topa con una mantarraya. La mantarraya es un animal que no tiende a ir a atacar a las personas. No, es un animal que pocas veces se siente amenazado ante la presencia de otro. Incluso si tú has tenido la suerte de visitar cualquier lugar donde puedes nadar con peces y toda esa cuestión que la encuentro un poco rara, hay mantarrayas generalmente. No del tamaño de la que asesina a Irwin, pero hay mantarrayas, lo que se entiende que es un animal que puede ser bastante afable cuando tú te acercas a él. Lo más parecido al cuero, que ya se viene. Más parecido al cuero, maestro. Ella era una mantarraya de cola corta, 20 centímetros. Claro, dentro del universo mantarraya, del Marvel Universe de la mantarraya es poco. Sin embargo, a mí me parece que en un ataque directo hacia tu pecho, 20 centímetros no es poco. No, es bastante. Tomando en cuenta más que en la punta libera una sustancia que tiende a ser tóxica para el cuerpo. Sí, paralizante. Y genera bastante dolor, que fue lo que vivió en ese momento Irwin.
La mantarraya, para dar un dato, me he visto Sir Irwin no solamente por la camisa, es la más grande del mundo. Tiene un diámetro de 2 metros. 2 metros. 2 metros, perdóname. O sea, es enorme. más grande que Mike. Sí. Mike 1,87 más o menos. 1,85. Mira, imagínate, 2 metros, 200 kilos. Y como te decía, estos 20 centímetros va por ahí en el peso. de aguijón. Ok. Irwin está en el agua, divisa la mantarraya, decide seguirla, decide en el fondo tratar de capturar lo que sea ese día. Llevarse una imagen para no perder nada, para no perder esa jornada de trabajo en el fondo. Y cuando está acercando a ella, obviamente, a ver, ya lo vimos en las imágenes anteriores, Irwin tiene este trato animal donde él siente o cree o creía que tiene una conexión inmediata y que él puede tocar a cualquier animal y no va a pasar nada, que el animal entiende que él viene en buena. Y no generalmente es así. Increíblemente esta mantarraya se sintió amenazada. Y mira, tenemos la dimensión para revisarlo. Respecto, mira, esa es la dimensión del cuerpo. ¿Cachai? Súper grande. Mira, abajo se ve el aguijón, ¿te das cuenta? Es la cola. Esta mantarraya en específico, porque yo me acuerdo, y a raíz de lo que tú decís, Lama, hay lugares donde uno puede nadar con mantarrayas. Sí. Mucho más chiquititas. Sí, mucho más pequeñas, pero tampoco de son tan hecho, pequeñas. hay lugares en Cancún, yo me acuerdo, por ejemplo, te pasaban las mantarrayas para sacarte la fotografía, mantarrayas que estaban en estado salvaje además, no encerradas. Pero esas no hacían nada, po. Claro, lo que pasa es que... ¿Es porque esta mantarraya se puede sentir atacada o son distintos tipos de...? Sí, registros de ataques de mantarrayas a seres humanos, son raros. Con suerte hay un registro al año en el mundo. Mira, son muy extraños. Es como que te caiga un rayo. Es muy raro. Más te muerde un perro. Extraño. Exactamente, es más posible que te muerda un perro a que te pique una mantarraya en el mar. Pero sí, cuando ellas se sienten atacadas o se sienten amenazadas, es un mecanismo de defensa en su medio ambiente. Entonces, esas fueron las circunstancias que aquí, y las vamos a ir desarrollando con lo que queda del programa, para que podamos entender qué es lo que ocurrió en ese momento y por qué Irwin se acerca a esta mantarraya, porque nunca es recomendable, obviamente, acercarse a una mantarraya en su medio ambiente. Hay países, por ejemplo, en San Diego, cuando hay mantarrayas en la playa, a la gente se le prohíbe entrar por situaciones, para evitar accidentes, básicamente. Oye, pero qué interesante lo que dijo, él que sabe manipular animales o tratar con ellos. Claro. ¿Qué habrá hecho para que un animal que no es agresivo con el ser humano se haya sentido amenazado? Ahí lo dejamos... ¿Sabes qué? Yo solamente sacando cálculo y hago las cosas como son, tomando en cuenta la cantidad de programas que uno ha visto de este tipo de canales, claro, yo tendría que pensar que él nadó sobre ella, porque hay una cosa, por ejemplo, esto tiene que ver, por ejemplo, un pingüino, que es blanco para que cuando tú lo mires de abajo no lo reconozcas, y es negro para que cuando lo vean de arriba es como su camuflaje. Sí. Posiblemente ella ve que Irwin nada por sobre la mantarraya, y me parece que esa es la única situación en la cual se podría sentir amenazada, a menos que haya ido a tratar de tomarla. Y en ese momento la mantarraya se gira cuando tiene enfrente y lo apuñala variadas veces en el pecho. No solamente una vez. Son un montón de puñalazos. Incluso el camarógrafo se ha encontrado con él en ese minuto, que se llama Justin Lyons. Dice que no alcanza a entender en ese momento, estamos viendo la gráfica, cómo habría sido este ataque. A ver, de nuevo, a ver. Ay, qué dolor. Ahí está, mira, ese sería Steve Irwin y ¡pum! Claro. Efectivamente, al parecer había nadado encima de ella. Me parece que la única forma de sentir amenaza es lo que yo entiendo desde el punto de vista marítimo, cuando un animal siente que puede ser atacado. Es la de los Sims. Exactamente. Y la sangre, cuando empiezan a ver el chorro de sangre, logran sacarlo al bote y te das cuenta que lo que decía este camarógrafo, que había un corte sobre su corazón, uno de los, por decirlo de alguna forma, una puñalada. Pero directo. Y salía mucha sangre desde ahí. No. Y ahí nos va a decir Carlos, me imagino, en un minuto, qué tipo... Aparte que está en el agua. Claro, qué arteria habrá costado. Se empieza a salir más. Mira, tenemos la declaración específica del camarógrafo que se encontraba ese día, el día que fallece Steve Irwin. La revisamos a continuación. A ver. De repente la raya se puso enfrente, ¿te das cuenta? Lo encara y comenzó a apuñalar salvajemente con su cola Steve. Fueron cientos de ataques en unos segundos. Yo no sé, era así. Claro, además te das cuenta que cuando él lo describe de manera como agresiva, o sea, la amenaza que haber sentido el animal debe haber sido bastante potente para que haya atacado de esa forma. Imagínate, se le pone enfrente y variadas veces trata de apuñalarlo en el pecho. Piensa además que, esto lo vamos a ver con Carlos más adelante, tiene que atravesar también la pared de las costillas para generar una idea potente. O sea, imagínate la fuerza que tenía en la cola para poder traspasar el aguijón un montón de veces. No, este tipo se lanza al agua, para contextualizar. Ese día no iba a haber grabación porque las condiciones climáticas no lo permitían. Lo impedían. Pero él aún así se lanza al agua,
hace snorkel. Era un lugar en el arrecife bastante bajo, el agua le llegaba un poco más arriba del pecho. Y donde ve que el protagonista de este documental se lanza al agua, el camarógrafo también se lanza detrás de él con la cámara para ver qué imágenes podía tomar. Y ahí es donde empiezan a dar él por sobre la superficie, tal como bien tú lo decías, Lama, por sobre la superficie del agua, la mantarraya está a ras de piso, a ras de la arena, del arrecife, y ella se ve amenazada pensando que era posiblemente un tiburón tigre que rodea en esas áreas y que come mantarrayas. Y se da vuelta y lo pica o lo apuñala varias veces. Y el camarógrafo sigue filmando y no se da cuenta de esto, hasta que empieza a darse cuenta que el agua cambia de color. Se ve Steven y dice, parece que me apuñaló el pulmón, y él ve que empieza a tratar de sacarse el aguijón, no se lo puede sacar y después sí se lo saca del pecho. Porque el aguijón le quedó ahí. Pero perdón, es que no lo sé esto, ¿atado a la mantarraya o se le suelta? O como una abeja que le queda. No, es como una abeja, es como una especie de abeja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aguijón tiene muchas púas y queda incrustado para que después no pueda salir. Pero sí, claro, la mantarraya por eso la apuñala muchas veces hasta que logra dejar su aguijón con este veneno en el cuerpo de Irwin. Oye, Carlos, eso podría ser el símil cuando una persona es apuñalada y uno lo ve en las películas, es cuando le dicen al personaje que no se saque el cuchillo porque eso podría ser peor. O sea, como que te apuñalan, hay que irse directo al hospital para que te puedan hacer la asistencia como corresponde. O sea, él, al intentar sacarse este aguijón, ¿pudo haber causado o empeorado ese daño? Sí, eso lo vamos a ver más adelante con nuestros... Pero toma en cuenta un detalle, Monty. A ver. La punta del aguijón sí libera una sustancia tóxica. Además. O sea, el minuto que lo tiene acá sabe que le está liberando esta sustancia que le puede provocar la muerte y necesita cortar el suministro de esa sustancia. O sea, se ve obligado a sacarlo. Por eso lo saca. Él, entendámoslo, era un hombre que era entendido en esta materia. Y en ese momento él sabía perfecto lo que le estaba enfrentando. Ahora un detalle. Es un veneno, porque yo leí en algunas partes... Es paralizante, creo. Es que sí, pero él tenía mucho dolor. Lo que pasa es que es para que le da el tiempo a la mantarraya de te apuñala, te genera este dolor y ahí la mantarraya tiene tiempo para escapar. Básicamente es un mecanismo. Ahora no es menor, que no sé si está como antecedente, pero el hecho de que alguien tenga una herida profusa en salida de sangre en un medio acuático lo empeora. Claro. O sea, obviamente el medio hace que la sangre salga de forma continua, que si estuviera al aire libre, no hay uno haciéndose así. Por el hecho de haber agua, comienza, digamos, a salir, digamos, sin parar, es lo que tengo entendido. Por el cambio de presión que hay. Entonces, como que tiende a salir con mayor rapidez. Además, seguramente fue una arteria, porque lo que relataban cuando lo logran subir al bote es que salía muchísima sangre, que era alrededor de unos 5 centímetros más o menos sobre el corazón. Y ahí tú te das cuenta, mira lo irónico de la situación. Cousteau y la familia Cousteau se ha dedicado siempre a recorrer los mares. Y posiblemente estaban en Australia y necesitaban, por decirlo así, como un embajador que entendiera cómo funciona todo el ecosistema australiano para poder hacer el documental, y llaman a Irwin. Y finalmente es Irwin que tenía que proteger a estas personas explicándole cómo es el ecosistema, que termina falleciendo yo creo por culpa de él. A mí me parece que cuando... Por buscar el... Sí, porque hay una cosa que tiene que ver con el show televisivo, pero cuando estás haciendo un documental que es completamente distinto, donde estás tratando de explicar ciertos comportamientos de la flora y la fauna, creo que él traspasa un límite y termina pagando la consecuencia de traspasarse. Ya, pero Lama, ahí Carlos lo decía, siento que es más allá del show televisivo. ¿Se pasó? Siento que es, te pasaste, como dicen nuestros amigos mexicanos, se pasó de verga en la vida diaria, porque en ese momento, y según lo que entendí, él estaba en una pausa de la grabación, po. En ese momento él como, me voy a tirar al agua porque yo quiero disfrutar, y el camarógrafo dijo... yo creo que Irwin quería aprovechar, no quería perder la jornada. A mí me parece que él trata de como salvar el día de grabación. ¿No estaba entonces en la pausa de grabación? No, a ver, la producción, así como acá, dice, ¿sabes qué? Palagas. No podemos hacer la grabación hoy día. Y de repente Mike, con su vanidad obviamente, prende una cámara y empieza a hacer así, somos solos. Es como un poco esa situación, Mike. Yo sé que tú lo entiendes de manera muy bien. Ahora, tenemos también el último adiós a Steve Irwin, si no me equivoco, ¿cierto, jefa? La gráfica de las últimas palabras, porque Steve Irwin alcanzó a decir algo que es como, a ver, es como una despedida de alguna forma, dando a entender que no se podía hacer mucho más de lo que se estaba haciendo para salvar en ese momento. ¿Tenemos la gráfica? Lo dice, mira, lo dice cámara. Él, este señor Lyons, con mucha calma me miró y dijo,
estoy muriendo. Y eso fueron sus últimas palabras. Eso te demuestra que Irwin, cuando se quita el aguijón en el mar, entiende cuál es la gravedad del asunto y, entiende que se lo van a sacar del agua. Va al bote. Y del bote tratar de llevarlo a que tenga asistencia, son muy largos los tramos para poder sobrevivir a un ataque de ese tipo. Y ya que estamos hablando de expertos y ultrafinanciados documentalistas del mundo animal, no deberían tener, digo yo, si los futbolistas lo tienen, un médico, una pequeña clínica dentro de estas cosas. O sea, yo sé que me va tarde para esto, pero... Claro, es que depende, porque si estáis... a mí me parece improbable. Yo sé que muchos toman seguros para todo el equipo de producción cuando va, en muchos casos obligatorio, pero, a ver, pongámoslo así. Si tú vas a hacer un documental con tortugas marinas, no sé si necesitáis tener un doctor porque hay un peligro inminente. A mí me parece que lo de Irwin es una salida de libreto. Yo no tendería a pensar que gente de la familia Cousteau, que ha hecho miles y montones de documentales durante décadas, tomaría riesgos de ese tipo. Perdón, estamos hablando que saltó con el Snorkel. No estamos hablando que realmente se preparó y se preparó una filmación de este animal. Es algo súper antojadizo. Ya, pero él vivía buscando el peligro. O sea, si tú vas a hacer algo con él, y yo ahí le encuentro mucho sentido a Salfate, efectivamente, él no va a estar mirando desde el mirador los animales. Claro. Entonces, un tipo con un programa que estuvo 11 años, tremendamente exitoso, con el nivel económico que tiene, con el nivel de importancia, es súper raro que efectivamente no trabaje con un médico de ahí, al lado, en la mano, porque él vivía tentando a la muerte constantemente. ¿Cachai? Porque él dijo así como, no se puede, perfecto, ya, esperamos esta mañana. Él dice, no, ni cagando, me tiro. Claro. Hay algo ahí, po. Sí. No, ¿lo habrán incentivado? No sé, a lo mejor hay un cooler con cerveza en el bote, ¿qué sabes tú? O sea, por lo menos yo trabajo así. Y demás. Hay gente que tiene otras formas de trabajar. Yo trabajaba aquí hasta que este programa lo cortaron. Mira, hay una cosa que tiene que ver con la prensa. Steve Irwin, como lo dijimos en un minuto, era un representante, un embajador de Australia en el mundo. Sí, pues. Y la prensa tuvo distintas cosas que decir. Mira, tenemos el apoyo para que vayamos revisando. Ahí tenemos la revista People. Que tú no pensarías, revista People, portada de Steve Irwin. ¿Te das cuenta que es un personaje que termina siendo transversal? Después de que es herido y está en el bote, lo trasladaron al hospital en helicóptero. O sea, se tomaron las medidas de la gravedad de la situación. Claro. Sin embargo, al llegar allá, ya era bastante tarde. Lo dije anteriormente, Carlos va a explicar. La herida de 5 centímetros que tenía por sobre el corazón, que sangraba muchísimo, pareciera que ya en el bote era mortal. Incluso el mismo Irwin entiende que está perdiendo. Igual que las portadas, porque hablan de que la mantarraya lo asesinó. Sí. Yo bien entiendo que en inglés eso viene de la mano de una intención. Y el animal... No le quiso hacer, los animales no asesinan. No, se defienden. O comen. Exacto. O comen. Pero no asesinan. Entonces, no sé, está medio tendencioso la cosa. Digo yo, dándole como cosa humana a los animales, nada que ver. Sí. Oye, ahí estamos viendo el multitudinario adiós que vio Steve Irwin. Más de 5.000 personas fueron a despedirlo. Eso te demuestra que el australiano entendía el personaje que representaba más allá de los peligros a los cuales se quería exponer. Ahí estamos viendo a su hija. Pero perdona, acá están haciendo un show hasta del funeral. Sí, perdón, no puedo no decirlo. Sí. O sea, estás exponiendo a la niña, que cuántos años tiene ahí, a toda esa cantidad de público. Me parece, perdón, me parece macabro. Esta no es una familia pública. Esta no es una familia pública. Eso te iba a decir, esta familia siempre se caracterizó por ser muy pública, de dar a conocer siempre sus momentos más íntimos. Sí, pero esa por lo tanto, está viendo un carrete. Pero esa niña no escogió ese nivel de exposición, pues, Monty. Claro que no. Pero de alguna u otra forma la gente esperaba que esta despedida fuera pública y transmitida. Ahora, el tema de la niña absolutamente discutible, por cierto. Me parece que eso es lo que pongo el foco, el hecho de exponer a los niños de esa forma. Bueno, la exposición logró 300 millones de telespectadores viendo la despedida de Steve Irwin. Ahora quedan muchas preguntas por responder. Está perfecto. Realmente Irwin transformó, después de su vida, a su familia, la dejó siendo una familia famosa que recibió un montón de donaciones a través de su fundación. ¿Cuál fue el resultado de la vida de Irwin con ellos? Y la pregunta más importante de todas. Steve Irwin estaba en sus cabales 100% en el momento en que decide saltar del bote en busca de esta mantarraya. ¿Cómo? El hombre estaba claro en lo que estaba haciendo. ¿Estaba sanito? Estaba sanito, como decían por ahí. Se había tomado, como dice un amigo, una cosita. Son cosas que vamos a lograr develar. De Steve Irwin. Usted se tiró una... Lo hablamos en el bloque anterior. Ese 4 de septiembre de 2006 se encuentra con parte de la familia Cousteau. Están trabajando en un documental. Cancelan la grabación. Decide salvar el día a Irwin, toma el snorkel, se lanza al agua. Es que el Imperio Cousteau quiso eliminar la competencia. Sí, pues maestro, usted sabe cómo son. Y mientras se encuentra ahí, ve a esta mantarraya
de 2 metros de diámetro, 200 kilos, 20 centímetros de aguijón, la estresa nadando sobre ella, y ella al sentir esta amenaza se voltea, lo toma de frente y lo apuñala variadas veces en el corazón. Uno relata esta situación y lo primero que tú dices, caso cerrado. No como dijo el Resta People que lo asesinaron, pero muere a manos de un ataque de un animal. Sin embargo, hay otras hipótesis, maestro, y sé que usted nos va a decir cuáles son. No hay una hipótesis porque, como bien dice Lama, esto pareciera que... Listo. Es bien sencillo, no hay nada que investigar acá. Pero con Carlos ponga mucha atención porque acá hay antecedentes que yo ni siquiera hasta el día de hoy lo sospechaba y que podemos entender cuál es la complejidad de la situación y bajo qué circunstancias de decisiones personales finalmente murió el famoso cazador de cocodrilos. Vamos con la hipótesis número 1. Dice así. Hipótesis de muerte, múltiples heridas cortopulsantes, como si lo hubieran cogoteado, le digo en buen chileno. Esto fue establecido debido a que la mantarraya le ocasionó varias lesiones con el aguijón de su cola, desangrándose en el lugar. Desarrollemos esta primera hipótesis. Exacto. Que es, murió desangrado porque este animal lo apuñaló, en el fondo. Exacto. Esa es la primera hipótesis, es la primera teoría que tenemos de este caso. Y vamos a usar aquí órganos, porque ya le pusimos nombre, se llama órganos. ¿Se llama órganos? Se llama órganos. Mira. Rodrigo León lo bautizó. Entonces, acá tenemos el cuerpo humano y el corazón está aquí, en esta zona, debajo de los pulmones. Tenemos la parrilla costal sobre ella. Entonces estamos hablando, aquí hay una regla, este es el tamaño del aguijón, 20 centímetros. Bueno. Este es el tamaño del aguijón que tenía la mantarraya, 20 centímetros. Si lo ponemos en contexto del cuerpo humano, obviamente lo puede atravesar sin ningún problema. Obviamente este maniquí es un poco menos ancho que el cuerpo humano, pero sí, obviamente, va a permitir que ingrese este aguijón, atraviese los pulmones y llegue al corazón absolutamente sin ningún problema. Incluso podía haberlo hasta atravesado, es decir, salir por atrás del corazón. Eso fue una maldita casualidad. Vamos a verlo. Le atacó el corazón. Exactamente. Vamos a verlo más en gráfica, en nuestros esqueletos. ¿Qué protege el corazón, Carlos? El corazón es protegido por la estructura, y esa es la base de la estructura ósea. Los huesos protegen los órganos. Recordemos que nosotros somos descendientes, o éramos animales, y siempre somos cuadrúpedos, es decir, caminamos en 4 patas y la parrilla costal protege toda la zona del corazón, el tórax, y los intestinos quedan expuestos en este caso porque aprendemos a erguirnos como seres humanos. Sí, entonces queda el dedo ahí por... Exactamente, seguramente en un futuro con la evolución va a existir algún tipo de protección en la zona, en esta zona. Pero volviendo al caso de Stephen Irwin, existe la parrilla costal que cubre el corazón, los pulmones y los órganos fundamentales que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué tiene que haber hecho este aguijón de la mantarraya? Atraviesa la parrilla costal o directamente puede haber quebrado el esternón o los cartílagos que unen el esternón con las costillas, fracturándolos, obviamente, si es que no pasó entre ellos, y atravesó directamente el pulmón y el corazón directamente. Incluso, como les digo, pudo haber atravesado. Volvemos a la regla, 20 centímetros, lo ponemos de forma paralela y perfectamente pudo haber atravesado completamente el cuerpo de Stephen Irwin, a lo menos la herida cortopunzante que le causa la muerte. Recordemos que tiene más de una lesión. Carlos, ¿este aguijón es liso, es dentado, y si existe alguna diferencia cuando las heridas, ya sea de forma natural como esta, viniendo de otro ser vivo o de un arma blanca, por ejemplo, existe una diferencia entre si es lisa o tiene cierto tipo de relieves o dientes? Exacto. En el caso de este aguijón es dentado. ¿Qué quiere decir? Es como una flecha, imagínense que tiene unos pelitos a los costados, que eso permite que entre, pero no que salga. Y si sale, desgarra. Si sale, va desgarrando a la salida. A diferencia de un cuchillo que tiene, dependiendo si es de ambos lados liso o ambos lados tiene filo, ingresa y sale, ingresa. Hasta para matar la naturaleza inteligente. Entonces, ahí volvemos a una pregunta que se había planteado en el bloque anterior. Steve, al sacarse este lanceta, aguijón. Muchas gracias, Lama. ¿Se provocó más daño
del beneficio que se podría haber logrado. Exactamente. Probablemente habría llegado en mejores condiciones si él se mantenía con el aguijón al llegar a un centro asistencial, ¿o no? Exacto. Si volvemos aquí a nuestros órganos, vemos el aguijón al ingresar, vamos a girarlo un poco para acá, ahí sí. Ingresa y como tú decías, al tener estos dientes en el aguijón, al sacarlo va a ir desgarrando todo lo que está en el camino. Entonces, si ya hay alguna arteria afectada, vamos a ir viendo. Perdón, pero él se lo saca libre por un acto reflejo, porque la característica del aguijón es que genera un dolor. O sea, si te dijeran que un dolor de muela, digamos, si te lo sacáis, vaya a perder la vida, hay gente que se lo sacaría igual porque no aguanta más. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tienes el aguijón y, por ejemplo, justo tocó una arteria, el ideal o lo recomendado es dejarlo ahí, que sea trasladado al centro de atención, porque ahí ellos lo van a poder remover y tapar de inmediato esa lesión, porque básicamente el aguijón está tapando, obviamente hay una lesión cortante, claro, pero el flujo se mantiene. Va a proteger el flujo o va a evitar que haya un flujo o que salga demasiada sangre. Funciona como una especie de tapón, como de alguna tapón, forma. Exactamente. Ahora, pero si él lo saca, desgarra todo lo que hay ahí y obviamente genera y deja libre el agujero y va a salir toda la sangre. Bueno, acá hablamos de un aguijón de 20 centímetros. Pero en una herida cortopunzante que le puede quitar la vida a una persona, bastarán 5 o 6 centímetros, dependiendo, obviamente se entiende que puede haber una mollelada que sea perfecta y justo pero con 5 o 6 centímetros suficiente para poder quitarle la vida a alguien. Sí, por supuesto. Sí. De hecho, vemos acá, volvemos al patrón o a la protección que tenemos en nuestra parrilla costal. No somos nada. 5 centímetros es esto. Ya estás dañando de inmediato un pulmón. Claro. Ya puedes tocar algún tipo de arteria, si es más arriba, puedes tocar algún tipo de arteria que está cubierta por las clavículas, o si es en otra posición, de abajo hacia arriba, puedes afectar directamente el corazón. Como fue con Jesús, así como lo Exacto. Claro, arriba para... Lo que hablábamos antes, lo que contaba al menos el camarógrafo y los que estaban en el bote, era que la herida sangraba muchísimo. ¿Se podría tratar de determinar cuál fue la arteria que dañó para que haya provocado ese torrente sanguíneo hacia afuera, o puede ser cualquiera? Porque hay unas que son más gruesas que otras, y hay ventrículos que son más gruesos que otros también. Claro, depende de la arteria. O sea, cualquier arteria es la mayor cañería, para llamarlo de una forma, que va adentro y que transmite la sangre en el corazón por todo el cuerpo. Claro. Si tú dañas una arteria, vas a dañar una gran cañería. Si dañas una vena o un capilar, es mucho más pequeño, la sangre es mucho menor. Claro. La que se coagula y se cierra incluso. Exactamente. Pero Carlos, yo por lo que estoy entendiendo y un poco así como imaginando, viendo el esqueleto aquí con órganos, es que dado que son 20 centímetros aguijón con estas puntas en sentido contrario que desgarran al sacarlo, la verdad es que entre el cuello, digamos, y la pelo, y donde quiera que le hubiera pegado todas estas puñaladas, claro, está fregado, ¿sí? Porque hay órganos importantes y hay una serie de arterias y venas por todos lados. Entonces, claro, si se hubiera puesto el brazo, por ejemplo, una pierna. Pero en este sector, que es el nadando de lleno, ahí es como que no había mucha casera. Sí, y de hecho, si hubiese golpeado o apuñalado, por ejemplo, un brazo, dentro del brazo van arterias también. Sí, pues. Y entonces, si corta también internamente en la cara interna del brazo, por ejemplo, también hubiera cortado la arteria y también genera. Las femorales también, en las piernas también. Claro. Entonces, fue una actuación muy rápida y como vemos, todo el cuerpo humano es relativamente frágil en comparación a este tipo de ataques. No somos nada. Ya, ok. Lo que entendemos hasta ahora, que según la hipótesis número 1, es que ya el acto de haberlo apuñalado de la manera en que esta mantarraya lo hizo es razón más que suficiente para quitarle la vida a alguien. Ojo con esto. Esto probablemente usted jamás lo había escuchado. Hipótesis número 2. Dice así: sobredosis de drogas. Una fuente que estaba en el bote al momento del accidente señaló que a Steve le gustaba, y aquí abro comillas porque son palabras de él, mezclar el placer con su vida laboral, y que antes de lanzarse al agua, y quizás por eso se lanza, él había consumido hongos alucinógenos o de la cepa de la psilocibina, que como dato, en donde... ¿Cuál es esa cepa? Es una cepa que es como la más común y que pega muy rápidamente, y para que usted entienda, 5 gramos de psilocibina pueden ser como 2 ramitas así de este porte, y eso ya a una persona lo obliga a quedarse estática
porque la realidad comienza a tener otros matices. Sí. Las proporciones y tus condiciones cerebrales se alteran, que puede, si bien es utilizado como terapia con una persona experta en la materia, que hasta el día de hoy se sigue haciendo, recreativamente otro, tú quedas inoperante porque te podrían dar ganas o pensar que atravesar una avenida llena de vehículos no te pasaría nada porque pierdes el umbral del sentido de peligro con respecto a la vulnerabilidad de tu cuerpo. Perdón, que es un poco lo que él pasa con los animales. Claro, pero tengo una pregunta, porque hay una gran diferencia, creo yo, entre decir, él le gustaba mezclar el placer con lo laboral, que es como que estuviéramos acá tomando un copete, que en alguna época este programa sí fue, sí, no ya quedó atrás. ¿Dónde va? O decir, ¿sabes qué? Lo que tengo entendido, yo creo que Carlos nos va a explicar mejor. Este es un hombre que vive con una lesión constante que le provoca un dolor diario y de alguna forma... Es que eso es un dato que... Esta era la manera que tenía de apaciguar ese olor. Yo, perdón, yo si fuera Irwin me tomo una pastilla para el dolor. No sé si me estoy tratando de buscar algo que parece que es más recreacional que de ayuda a tratar de sanarse estos dolores, Carlos. Claro, lo que pasa es que este tipo de drogas o este tipo de hongos genera una distorsión de la percepción, es una droga más psicodélica. Entonces corre el umbral del peligro de alguna forma. Y ves todo diferente, entonces si el tipo veía una mantarraya, que es lo que vio, una mantarraya bajo el agua, él llegó y se puso el snorkel y se lanzó al agua pensando en quizás qué cosa era. Era amarilla la mantarraya. A lo mejor colores diferentes y todo eso. O sabiendo que era, pero pensando en esta conexión de la que hablamos que él sentía que tenía con Exacto, los animales. Pero ojo acá, el padre de Stephen Irwin siempre declaró que su hijo vivía en un constante dolor. Nunca declaró el por qué tipo de dolor, ni la familia nunca lo ha hecho presente. Abro paréntesis. Ojo con ese detalle, que no es menor. ¿Qué tipo de dolor? Las personas que toman psilocibina, que en Australia son muy... crecen en todos lados y que, insisto, es como un jarabe para la tos, siempre lo he dicho. Hay tratamientos terapéuticos muy efectivos para el estrés postparto, por ejemplo. Personas con heridas de guerra, que en estos momentos en Estados Unidos se usa, con muchos permisos, porque está considerada una droga ilegal en ciertos sectores. Y si tú quieres usar cualquier guapa wear, o sea, hasta un jarabe para la tos, digamos, si lo tomáis al seco, vaya a quedar volado. Entonces hay que hacer esa diferencia. Pero si es que él tenía dolor constante, uno de los mejores tratamientos contra el dolor, fibromialgia, son dosis de estos hongos. Pero controladas. Así, no te agarráis con la mano y todo. No. Se dan pastillas muy calculadas según tu peso. Y no antes de tirarte al mar. Y no te lo Entonces capaz que él controlaba su dolor con esto y esta vez se le fue al chancho. Y él quizás previamente sabría cómo tratar con una mantarraya, pero aquí su percepción de la realidad está un poquito difuminado. Exacto, y aquí vemos y empezamos a hacer la historia completa. ¿Se acuerdan que al principio del programa conversábamos de Stephen Irwin, la familia perfecta, él siempre sonriendo, siempre haciendo bromas, no sentía dolor cuando lo muerde una pitón en un programa de televisión y empezamos a ver las cosas, no tiene problemas en lanzarse con un cocodrilo, entonces a lo mejor él siempre estuvo bajo la influencia de estas drogas o estos hongos y por eso no existía este umbral de dolor o por eso existía esta percepción distorsionada a lo mejor de la realidad que lo hizo famoso finalmente. Esta información llevó a que se exhumara el cuerpo de Irwin el año 2016, porque recordemos que Irwin era un personaje muy famoso, existían seguros comprometidos, y si su muerte era accidental en el momento del trabajo, obviamente el seguro tiene que correr. Pero ¿qué pasa si la persona genera este accidente, producto de que ha consumido drogas y realizó una acción que no estaba permitida y que estaba prohibida? No se paga. Exactamente, no se paga. Carlos, pero espérame, cuando muere entonces, tú dices que el 2016 cuando hacen la exhumación del cadáver, con este dato, es decir, cuando se le hace la autopsia, que imagino que le realizan, ¿no le hacen un examen toxicológico al principio? Perdón, sí. Pero te puedo decir... Y ahí no salía el... Es que no se hizo público la autopsia y el examen toxicológico, y la autopsia en sí no fue necesaria en el momento que él fallece, por una razón muy simple, porque la causa de muerte estaba clara en ese minuto. Te atacó una mantarraya y llegaste a un hospital y un médico establece tu muerte. Pero se le hizo el examen, pero no fue público. No necesitas la autopsia porque mueres en un recinto asistencial de emergencia y el médico que te está tratando, él decreta tu muerte a esa hora en ese lugar y ahí se acabó. Fíjate un detalle. Todos los viernes cuando hacemos este tema, todo lo que tiene que ver con autopsia, exámenes toxicológicos, como que se pierde, porque cuando muere una persona importante o una figura, es más la pena popular
y todos los homenajes que se empiezan a hacer, que todo este tema, que es el más importante, creo yo, pasa a un segundo y tercer plano. Sí. Es como que la pena del público es capaz de bloquear toda esta información que es muy necesaria. Yo lo entiendo, pero acá hay un elemento distinto y que lo acaba de mencionar Carlos. Sí, los seguros. Hay seguros comprometidos. Sí, seguro. Oye, entonces yo me imagino que cuando hay seguros comprometidos ya no hacemos la autopsia, pero sí el seguro debe pedir, para ver si pagan o no, un examen toxicológico. Es que vuelvo a insistir, no, esta información salió hace un tiempo atrás por una persona que estaba en el bote, que era un testigo, que declara esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? No hay autopsia ni toxicología cuando tú falleces en un hospital por una causa, porque el médico establece la causa, por qué moriste, por qué murió esta persona. No se pone nada. Pero sí se hizo esta exhumación el año 2016, después de años de muerto, porque salió esta nueva información. Y qué misterioso. Hasta el día de hoy tampoco tenemos acceso a esa autopsia ni a ese examen toxicológico después de la exhumación. Me calza. ¿Saben quién más toma psilocibina, incluso recetado médicamente en ciertos países que lo permiten? Personas con depresión endógena, que es la única manera de encontrarle sentido a la vida, y lo que te genera son ganas excesivas de vivir con alegría. Entonces yo me pregunto, ¿el dolor que decía tu padre es un dolor del alma? Capaz que era depresivo. O sea, con esa foto Robin Williams, a veces la depresión se ve así. Y humorista, gente en balarria, la pelota. Toda la razón, maestro. Ay. Cosas que no sabíamos. Tercera hipótesis. Atención con la siguiente. Asfixia por inmersión. Debido a que Steve estaba nadando en el mar, luego de ese ataque pudo haber sufrido una asfixia por inmersión. Me gusta la segunda y la primera. ¿Esto es posible o es algo que se suma como antecedente? Se suma como antecedente, pero también sabemos que fue rescatado por el camarógrafo, que se dio cuenta rápidamente que estaba ahí, y en el bote le hacen reanimación en el y exactamente. El tipo habla y se despide. ¿Qué es la asfixia por inmersión? Es básicamente cuando uno deja de respirar oxígeno y respira agua. Vamos a poner se llenan de agua los pulmones. Y se llenan, exactamente. Los pulmones son como una especie de esponja y normalmente pesan 500 gramos cada uno. El izquierdo pesa un poco más que el derecho y tiene una pequeña diferencia en peso. Pero cuando se llenan de agua, cuando una persona fallece por inmersión, puede llegar hasta el doble, casi un kilo. Lo vimos, ¿se acuerdan en la autopsia de Whitney Houston en el caso de ella? Exactamente. Entonces, se van llenando de agua y en el caso de que sea el mar, también hay unos elementos que se llaman diatomeas, que son microorganismos que están en el mar y que se analizan bajo microscopio. Atención, 3 hipótesis con antecedentes que los que estábamos acá, excepto Carlos por supuesto, nadie sospechaba sobre la vida y cómo apaleaba un dolor interno Steve Irwin. Al regreso de esta última y más breve pausa comercial, las conclusiones. ¿Qué fue entonces lo que le causó la muerte al cazador de cocodrilos? A la vuelta. Las 3 hipótesis, 3 posibles causas de muerte. Exacto, yo creo que aquí le sacamos, como se dice, harta punta al lápiz. Yo creo que estamos descubriendo algo que nadie más lo ha dicho ni lo había pensado en vista de los antecedentes. Sin embargo, querido Carlos, queremos que tú leas las conclusiones de lo que oficialmente hemos llegado a determinar que qué le provocó la muerte a Steve Irwin, siendo que nosotros miramos un poquito más debajo del agua en esta oportunidad. Atención, mira acá. Debajo del agua literal. La conclusión de la muerte de Steve Irwin fue debido a múltiples heridas cortopunzantes en el tórax producidas por el aguijón o cola de la mantarraya. Estas lesiones afectaron a su pulmón, pero principalmente a su corazón, que fue atravesado por este elemento punzante de 20 centímetros, generando un desangramiento y su posterior muerte. Después de esta conclusión, yo dejo aparte obviamente el análisis toxicológico porque no lo tenemos, que podría haber influenciado obviamente su actuar a momentos antes de su Pero para que se fallecimiento. entienda, si yo tomo 2 botellas de whisky y me atropello un auto, no puedo decir me mató el whisky, sino que el choque me mató. Entonces la conclusión es correcta. Por esto murió. Si él se relajó y se tiró al agua indebidamente y manipuló una mantarraya, no como él hubiese sabido si hubiera estado bueno y sano, probablemente se hubiera salvado, pero la causa de la muerte es esta entonces. O sea, veamos ahora ya las conclusiones. ¿Cuál es la causa entonces, Carlito? A ver. La causa de muerte de Steve Irwin es shock hipovolémico, que es la pérdida
de sangre o el desangramiento. Se desangró. Exactamente, se desangró porque ya sabemos que la cola o el aguijón de la mantarraya atravesó lamentablemente su corazón y ante eso es imposible hacer algo en las condiciones donde estaba él también. Y qué tremendo. ¿Qué tipo de muerte? Y el tipo de muerte es, vamos a la siguiente gráfica, un tipo de muerte accidental porque fue un accidente. Sí, la mantarraya no lo hizo con intención de asesinarlo, muy por el contrario, se defendió ante el posible ataque. Ahí para el análisis queda lo que quizás podríamos sumarle que habría un acto de negligencia si anteriormente ocurrió lo de los hongos. Exactamente. Podríamos sumar accidental por negligencia humana, de alguna forma. Yo creo que el tema de los hongos no se va a saber nunca bien, realmente porque sería, y luego sí con todas sus letras, destruir el negocio familiar de los Irwin. Es matar... Es un hijo ilustre que se ve. Por eso digo, la imagen del personaje y digamos también cómo son. En esa zona del planeta el consumo de hongo es alto, incluso lo venden para los turistas en la calle y también estáis matando el negocio. A mí me parece que lo mejor en esta pasada, no que yo opine que es lo mejor, pero lo que piensan ellos es decir, ¿sabes qué mejor? Dejémosla aquí y mantengamos a Steve Irwin como la figura que es y déjate a los hongos ahí, era un australiano más en el fondo. Claro, es que si no, si haces eso y se dan cuenta que efectivamente él era un adicto a estos hongos o a otro tipo de sustancias, la fundación sacaba todos los recursos y los fondos salen arrancando porque nadie va a apoyar a un drogadicto. Pero sé que yo insisto, encuentro que hoy día hicimos un descubrimiento, quizá nos pasamos de verga, como dice Michael, pero yo encuentro que él, ahí se explica, aquí se explica todo. Sí, quizá él era tan intenso porque no podía evitarlo, porque él sufrió una depresión y ese es el dolor que decía el papá y me coincide con que toma hongos, ya no porque nadie toma por placer eso, como estar volado todo el día, es porque quizás tenía un dolor en el alma. Claro. Entonces me parece que es súper interesante, algo que nunca se ha dicho, quizá él tenía depresión endógena. Sabéis que la muerte de una persona conocida siempre conmociona, pero esta es particularmente tremenda de saber que él sufrió. Tuvo mucho dolor y fue una muerte bien desgarradora de la cual él fue consciente por lo demás. Ahora, me quiero quedar con unas palabras de Steve Irwin. Él dice, a mí no me importa si no se acuerdan de mí, a mí me importa que recuerden mi mensaje. Con esas palabras cerramos este episodio de Secretos Forenses. Muchas gracias, Carlos Gutiérrez. Gracias a ustedes también, mis queridos compañeros. Y nos vemos ya el lunes, Michael. El lunes, sí. 12:30 horas, última semana de enero. ¡Oh, de veras! De enero, nos vemos. El año mejor. 12:30 horas. Tengan buen fin de semana. Cuídense, no haga fiesta clandestina, por favor. Cuídense, mascarillas. Idiotas. Chao.